Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues el día de hoy Dios nos dio el privilegio de estar aquí, Dios nos ha bendecido y estamos en su casa. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con el estudio de Génesis. El día de hoy nos toca el capítulo 8, pero primeramente vamos a hacer una oración para que sea Dios el que esté en este momento, sea Él el que tome el lugar y para que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque nos permites la vida, porque nos permites estar aquí, mi Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, mi Señor, porque sabemos que hay aflicción en el mundo, porque sabemos que hay aflicciones personales, mi Señor, pero aquí estamos, Padre, aquí estamos alabándote y glorificándote, aquí estamos para escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Te pido por cada hermano de la iglesia Belén, mi Señor, por cada familia. Tú los conoces y tú conoces las necesidades, mi Señor. Tómalas en tus preciosas manos y obra conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por todo lo que haces. En estos momentos, Señor, yo me hago a un lado para que seas tú el que tome el lugar, mi Señor, para que seas tú el que habla a mis hermanos, para que seas tú el que toque los corazones, para que sea tu santo y bendito Espíritu el que se pose en este momento. Te damos gracias, mi Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Celestial. Gracias, Padre. No permitas que yo no diga nada que tú no quieras que diga, mi Señor, que solo sea tu voz y tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, pueden sentarse. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis y el día de hoy nos toca el capítulo 8. Vamos a hacer una pequeña introducción. Si hubo alguien que no vino hace 8 días, una breve introducción de lo que fue el capítulo 7 de Génesis. Vemos que el capítulo 7 de Génesis nos registra el cumplimiento de lo que Dios dijo, que Él tenía que terminar con la maldad. En el capítulo 7 vemos eso. La maldad del ser humano ya estaba muy grande, ya había sido corrompida y nuestro Señor tomó a bien decidir que iba a hacer llegar un diluvio. ¿Para qué? Para terminar con toda esa maldad. ¿Por qué? Porque el hombre no entendía, el hombre no hacía caso. Aun cuando Noé y su familia, sobre todo Noé, fueron los que avisaron al pueblo, anunciaron al pueblo lo que iba a pasar, nadie quiso hacer caso. Así que pues Noé sí fue obediente a Dios, Noé sí tuvo la fe y creyó en Dios. Ya cuando Noé entró en el arca con su familia, con los animales que Dios le había dicho que tenía que meter al arca, aún transcurrieron 7 días más antes de que se abrieran las puertas de las aguas, antes de que comenzara ese diluvio. Aún el Señor esperaba que la gente se arrepintiera, aún el Señor tenía en su corazón, tenía ese deseo de que aún se arrepintieran, porque se habían dado cuenta de que Noé estaba siendo obediente, pero fue inútil, ¿sí? Porque no hicieron caso primeramente a la voz de Dios y después a Noé, que fue el enviado de Dios. Así que Dios desató las cataratas de los cielos y vino ese diluvio universal, ese diluvio que duró 150 días. Pues vemos que esto fue un acto sobrenatural y este diluvio fue el juicio divino de Dios, que Dios cumplió con precisión. Tal como Dios se lo había dicho a Noé, así fue. Así que solo Noé, su familia y esos animales que entraron en el arca fueron librados de ese juicio. Solo ellos obedecieron. Ahora, hermanos, ¿quién nos salva? Jesucristo. En ese tiempo, Dios salvó a Noé y a su familia, porque tuvieron fe y porque fueron obedientes. Ahora nosotros tenemos que ser obedientes y tener esa misma fe de Noé y pedir perdón y arrepentirnos.
Vemos que que este diluvio haya llegado no es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea cruel. Dios es justo, y precisamente porque es justo, Dios tiene amor de su pueblo. Dios nos ama, pero también debe haber y debe existir esta justicia si nosotros no obedecemos. Vemos que en hebreo Noé significa consuelo. Vemos cómo toda la escritura nos va llevando a lo que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Y qué significa el que haya sido Noé el elegido? Pues que Dios trajo consuelo. Dios iba a traer consuelo después de este diluvio. Nadie lo quiso escuchar. Vemos que el diluvio fue una purificación de la maldad. Y después de esa purificación, pues la tierra tenía que entrar en reposo. Vamos a comenzar, antes de leer el capítulo 8 de Génesis, vamos a leer del libro de los Hebreos, vamos a leer el capítulo 11, versículo 7. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera y después en la versión de traducción al lenguaje actual. Hebreos 11, 7. Nos dice la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La Biblia, traducción en lenguaje actual, nos dice: Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Amén, hermanos. Pues vamos a comenzar con el estudio de este capítulo 8 y quien quiera leerlo conmigo, quien quiera seguirlo en la pantalla, está bien. Capítulo 8 de Génesis. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo al primero del mes. Se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a entrar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo,
todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén, hermanos. Pues así es. Vemos que en el versículo 1 nos dice que Jehová se acordó de Noé. Nuestro Señor no estaba, pues, por ahí paseándose, o a lo mejor sí, pero no es literal el que se haya acordado de Noé, ¿sí? No es de que se haya olvidado por completo de lo que le había dicho y dejó a Noé a la deriva. No es así. Y se acordó de Noé es una forma literal que nos dice la Biblia. Eso significa que él, con su amor, con su fidelidad, tenía que llegar al momento exacto. Y así fue como llegó. En el momento exacto para actuar nuevamente y para continuar con ese plan, con ese pacto, con ese compromiso que había hecho con Noé y con su familia. Vemos que pues Noé fue la salvación de toda la creación, ¿sí? Toda la creación que Dios había hecho se destruyó, pero Noé fue la salvación para continuar con la creación de Dios. Vemos que para el diluvio Dios usó las aguas, usó dos agentes naturales muy importantes, que son el agua y el viento. Vemos cómo nos dicen que abrió las llaves de las cataratas y abrió todas las aguas. Podemos tal vez imaginar esa escena y fue realmente una inundación terrible, y aparte de que el agua salía por debajo, llovía tremendamente. ¿Sí? Antes, en ese tiempo, no existían los vientos. Solo con la humedad que nuestro Señor daba, pues la tierra podía estar fresca, la tierra podía fructificar y hacer todo. No existían las lluvias en ese tiempo, ¿sí? Así que también esto fue algo que no se esperaban y que pues tal vez podemos imaginar que cuando sucedió fue cuando realmente le creyeron a Noé, cuando realmente creyeron lo que él tanto les dijo por mucho tiempo. Dios sabía cómo hacer disminuir las aguas. Dios lo tiene todo perfecto siempre. A él no le falla nada. Él, cada paso que da, cada decisión que toma, la tiene perfectamente planeada. Así que el Dios que creó los cielos y la tierra, solo Él podía quitar esa agua. Solo Él podía hacer que la tierra nuevamente se secara. Vamos a leer el Salmo 104, del versículo 6 al 9. Salmo 104, versículos 6 al 9. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu represión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Vemos, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso.
En algunos comentarios bíblicos o libros referentes a estudios que se han hecho sobre el diluvio, pues nos dicen que a partir del diluvio surgieron las variaciones del clima. A partir de ese momento, en los distintos lugares del mundo, pues el clima cambió, lo que hace suponer que ya empezó a haber esa diferencia de temperaturas en las regiones ecuatoriales y en las regiones polares. Y entonces, lo que dicen varios estudios sobre el diluvio es que fue el surgimiento de las 4 estaciones. Antes no existía eso, porque no llovía. Y a partir del diluvio fue un cambio climático en toda la tierra. Vemos que en Génesis 7, del 11 al 12, es donde nos habla que comenzó este diluvio, que comenzó esta lluvia. Y en el momento que Dios lo designó, se detuvo por completo. Dios tomó el control y se retiraron las aguas al cabo de esos 150 días. Este diluvio sabemos que duró 40 días y 40 noches. Y Noé estuvo dentro de esa barca 150 días esperando a que las aguas bajaran y regresaran a su normalidad. Pues sabemos que en la palabra de Dios, como les decía, no existen coincidencias. Dios ya tiene un propósito para todo. Son pocos los capítulos o los versículos donde se nos da una fecha exacta de lo que ocurrió. De sucesos que están en la Biblia, son pocos los que realmente sí tienen una fecha exacta con el día y el mes. Y en particular en este capítulo se nos dan fechas exactas. Y esto no es una coincidencia. Se nos dice que la fecha exacta fue el día 17 del mes séptimo. El día 17, en el mes séptimo se practicaba la Pascua. El día 17 es el tercer día después de la Pascua. Esto que nos indica que es una referencia a lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Es una referencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Entonces, por eso podemos entender con las fechas que se dan aquí, que ya era un aviso o es un símil de lo que iba a pasar muchos siglos después con nuestro Señor Jesús. Igual, la gente no entendía, la gente no escuchaba y nuestro Señor pagó por los pecados del mundo. Entonces, este fue el día en que el arca se posó en el monte Ararat, el día 17 del mes séptimo. Así que el arca es un símil de lo que vendría después. Y podemos entender que nosotros, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nacemos de nuevo. Noé y su familia fue como un nuevo nacimiento para ellos, porque no les pasó absolutamente nada. Ellos permanecieron esos 150 días ahí y tuvieron que comer, tuvieron pues probablemente agua que tomar o vino. No les hizo falta absolutamente nada. Fue un nuevo nacimiento para ellos también. Vamos a ver que los montes de Ararat se encontraban en Armenia, que ahora es Turquía. Esta es una cumbre que tiene 2 picos, uno más grande que otro. El pico más grande está entre 5.100 y 5.300 metros de altura. Y en el pico más alto fue donde posó el arca. Dios ya lo tenía previsto. Hoy día se dice en varios estudios que se han hecho, bueno, de hecho estas cumbres, estas montañas, hoy día permanecen cubiertas de hielo y de nieve.
y se dice que encontraron un trozo de madera muy grande, y por eso la gente que investiga, los científicos, creen que sí realmente, los escépticos sobre todo, que sí fue ahí donde posó el arca. Les voy a leer lo que dice el comentarista bíblico Herbert C. Leupold. Explica que es importante el lugar donde quedó el arca y las razones por las que él escribe este comentario. El acceso a las llanuras de Mesopotamia es fácil. El Asia Menor aparece al otro lado. Siria, Arabia y África están al sur y suroeste. Asia es accesible por el norte y noroeste. Europa es accesible a través del Asia Menor. India a través de Mesopotamia. En resumen, era el lugar ideal para el acceso a las diferentes regiones de la tierra y está fuera poblada. Recordemos que cuando Noé baja del arca, la orden de Dios fue que se multiplicaran, ¿sí? Entonces, pues podemos pensar que este comentario que hace este escritor tiene cierta lógica, porque ahí empezó la dispersación de los hijos de Noé y empezaron a multiplicar y a poblar el mundo. En Génesis 8, 6, 12, del 6 al 12, podemos ver que se nos dice que Noé envía al cuervo, a un cuervo y a una paloma para probar la condición de la tierra. Después de que pasaron estos 150 días, a los 40 días después, Noé abre la ventana del arca y envía a un cuervo. En el libro de Levítico, el cuervo es considerado un animal inmundo. Y podemos pensar que el designio de Dios para que Noé enviara este cuervo es que iba a ser un indicador de cómo estaban las aguas. Sabemos que el cuervo es un animal carroñero, come carne. Entonces, si las aguas estaban muy altas, pues tal vez no iba a ser posible que este cuervo comiera de esa carne que ya estaba en descomposición. Cuando las aguas iban bajando, era más fácil para el cuervo comer de toda esa carroña. Cuando el cuervo salió, no regresó al arca. ¿Por qué? Porque es un animal impuro. Aunque se dice que iba y venía, no regresó dentro del arca. Podemos imaginarnos ahora con esta situación de la pandemia, pues cuánto tiempo estuvimos encerrados en nuestros hogares. ¿Cuánto tiempo estuvimos? Pues esta pandemia lleva ya 2 años, pero 1 año fue el que prácticamente estuvimos totalmente encerrados. Podíamos abastecernos de alimento, de agua, de las necesidades básicas, pero realmente fue un encierro. Imaginemos que fue la situación de Noé de cierto modo. Después de tanto tiempo, es lógico que Noé haya sentido cierta desesperación o cierta ansiedad por saber qué pasaba afuera, por saber si las aguas ya habían bajado. ¿Y saben qué pasó con Noé? Que solo su fe lo sostuvo. Solo la fe que tenía en nuestro Señor. Y yo pienso que la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo es la que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Que a pesar de ese encierro, a pesar de escuchar que había enfermedad, que había muertes, que había muchas situaciones, falta de trabajo, pues nuestro Señor y nuestra fe en Él es lo que nos sostuvo. Y como en esos días de Noé, el Señor no mandó un diluvio, pero sí mandó una enfermedad. Una enfermedad, ¿por qué? Porque también ahora la humanidad se está corrompiendo, porque también ahora somos desobedientes, no queremos ser fiel a Él,
no queremos escuchar su voz, pero entendamos que esa fe que tenemos, aunque es ese granito de mostaza, es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Como les decía, el cuervo come carroña y podríamos imaginar que tal vez fuera del arca pues había un olor feo, un olor a muerte, un olor a descomposición. Fue lo que atrajo a ese cuervo a comer. Entonces, después de un tiempo y de que vio que el cuervo no regresó, él entendió que las aguas estaban bajando, así que mandó a una paloma. Sabemos que la paloma es considerada un ave limpia. También el libro de Levítico nos lo dice. Noé envió a esa paloma 3 veces. La primera vez que la mandó, la paloma regresó. Por lo tanto, Noé sabía que aún había agua. ¿Por qué? Porque la paloma no tuvo dónde posarse. 7 días después, mandó otra vez a la paloma y regresó con una hoja de olivo en su pico. Y esto indicaba que las aguas ya estaban bajando, pero no lo suficiente como para decir que ya se había terminado todo, porque si no la paloma no hubiera regresado. La tercera vez, que fueron 7 días después que envió a la paloma, esta paloma ya no regresó. Fue cuando Noé comprendió que realmente se habían secado las aguas, porque la paloma tuvo donde posar y que la tierra ya estaba en condiciones de ser habitada. Así que podemos ver que si Noé envió un cuervo, pues no, el cuervo puede asemejar al pecado y la paloma a lo bueno y a lo puro. En este momento Dios ya estaba cumpliendo su promesa y Noé y su familia estaban a salvo. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, carta a los Corintios 5:17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El agua había secado, todo ese diluvio había terminado, y era el momento de que Noé hiciera cosas nuevas. Era el momento de que Noé siguiera siendo obediente a Dios. Así que sabemos que Noé es un hombre justo, un hombre fiel, un hombre obediente a Dios. Y todo este diluvio, que sabemos que fue un juicio de Dios, pasó y entonces comenzaría algo nuevo para la tierra en general. Podemos ver que la duración del diluvio fue de 1 año con algunos días más. Fue el tiempo que Noé y su familia permanecieron en esta arca. Y aún así, a pesar de que fue mucho el tiempo, Noé siguió siendo obediente a Dios. A pesar de que él ya sabía que las aguas habían secado porque la paloma no regresaba, él no hizo por salir del arca, porque él tenía que esperar la indicación de Dios. Así que llegó el momento en que Dios dio esa indicación, pero mientras eso sucedía, Noé y su familia permanecieron obedientes y con fe. Y pues creo que esto, no lo creo, esto es lo que nosotros debemos hacer, ser obedientes a Dios. Somos rebeldes, lo digo por mí. Y no queremos escuchar y no queremos hacer las cosas y no queremos a veces orar, leer la palabra y somos muy desobedientes. Pero nuestro Señor sigue ahí, nuestro Señor sigue con ese amor y esa paciencia.
y creo que debemos conducirnos en obediencia y fe a nuestro Señor, porque Él nos sigue guardando hasta el día que Él regrese. Noé sigue cumpliendo lo que Dios le ordena. Noé en esos momentos es como un administrador de Dios, porque cumple las órdenes de Dios. Él es el único responsable de hacer la voluntad de Dios para transmitirla a su familia. Así que Noé se convierte en un mayordomo de Dios, porque cumple con exactitud a todo lo que Él le dice. Y lo vemos desde cómo construyó el arca, de qué medidas, con qué material, y ahora esperar a que sea Dios el que le indique que ya tienen que salir. Pues la palabra de Dios no nos dice, pero ¿qué sentimos nosotros cuando pudimos salir más a la calle después de este encierro? Pues cierta felicidad, cierta alegría. ¿Por qué? Porque podíamos pues ver a nuestros hermanos. ¿Qué pasó cuando regresamos a la iglesia? Sentimos ese gozo, esa felicidad de tanto tiempo de no estar juntos, de tanto tiempo de no ver a nuestros hermanos o de tanto tiempo tal vez de no ver a nuestra familia. Realmente pudimos gozarnos, regresar nuevamente. Vamos a ver que nuestro Señor Jesús, Él promete que ya no habrá más un diluvio. Fue el primero y el último que hubo. Sí va a haber un juicio y ese juicio va a ser con fuego. Vamos a leer la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y vamos a leer del 10 al 12. Segunda carta de Pedro 3, 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Así es como vendrá el juicio de Dios cuando Él lo determine. Y vendrá también ese juicio. Ahora solo son señales de su venida. Ahora solo son el cumplimiento de la palabra. Vemos ahora cómo se encuentra Ucrania, cómo estamos escuchando esos rumores de guerra, cómo tanta gente está padeciendo, nuestros hermanos en la fe, pero aún así mucha gente no quiere entender y no quiere hacer caso. Aún así los corazones siguen endurecidos. Y sí, no vendrá más un diluvio, pero sí el juicio de Dios seguirá. Ahora fue una enfermedad que no ha terminado. Vendrán tal vez más enfermedades, más guerras, más hambre. Así, hermanos, que es el momento de poner atención a lo que Dios nos dice y dejar esa rebeldía y dejar todo lo que no nos deja avanzar hacia nuestro Señor. Porque Él nos sigue hablando así como le habló al pueblo y no quisieron escuchar a Noé. Así el día de hoy Él nos habla y no queremos escuchar. Y lo que está escrito en la palabra de Dios, pues es para que nosotros podamos entender un poquito lo que vendrá si es que seguimos necios, como toda aquella gente que padeció en el diluvio. Vemos que Noé ofrece sacrificios a Dios. Este es el primer altar que se menciona. Como les decía, Noé se alegró. Noé tenía gratitud. Nuestro Señor ya le había dicho que podía descender del arca.
que podía descender él, su familia y los animales que estaban dentro de ella. Y Noé tenía mucha gratitud porque nada le faltó, porque estuvo a salvo. Así que por eso lo primero que hizo al bajar del arca fue agradecer por esa fidelidad a Dios. Fue agradecer por esa protección, por esa misericordia que tuvo hacia con ellos. Y pues Noé tenía que hacer ese sacrificio, ese derramamiento de sangre para cubrir los pecados. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que Noé en su corazón sabía que tenía que ofrecer ese holocausto para nuestro Señor. Por todo ese pecado que murió en el diluvio, por todo ese pecado que había en la tierra y por ese agradecimiento a nuestro Señor. Así que Dios hizo justicia y Noé siguió con esa fe. Vamos a leer del libro a los Romanos, en el capítulo 3, del versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, hermanos. Noé hizo un altar por agradecimiento. Hoy lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es pasar al altar, doblar nuestras rodillas y agradecer a nuestro Señor. Así que nuestro Señor fue esa ofrenda, fue el que derramó su sangre por nosotros, fue el que limpió de pecados a esta tierra y lo va a seguir haciendo siempre y cuando nosotros estemos dispuestos, siempre y cuando nosotros queramos pasar y confesar nuestros pecados y aceptar a nuestro Señor y confesar que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Nuestro Señor sigue teniendo esa paciencia. Vemos que cuando Noé hizo esta ofrenda, nos dice que percibió Jehová olor grato. Dios se complacía con el sacrificio que ofreció Noé, así como Él se complace con la obediencia y la adoración de su pueblo. En el libro de Efesios 5:2 nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y así es como fue ese olor grato por la ofrenda de Noé. Noé sabía y conocía cómo se tenían que hacer las ofrendas. Así que no es coincidencia que dentro del arca subiera animales limpios. ¿Por qué? Porque cuando todo pasara, esos animales limpios son los que ofreció como sacrificio, como ofrenda.
pues vemos que la respuesta de Dios a esta ofrenda, a este holocausto ofrecida por Noé, digamos que la respuesta de esto es: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Sí? No sabemos si Noé, dentro de su corazón, tenía esa incertidumbre si esto volvería a pasar. Pero nuestro Señor se lo dice: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Esto no quiere decir, hermanos, que se cancela o nuestro Señor se echa para atrás o se retracta en lo que dijo en Génesis 3:17. Vamos a leer lo que dice Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con esto de no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, no quiere decir que nuestro Señor se retracta de lo que dijo aquí. Nuestro Señor nunca se retracta y nunca lo va a hacer. Simplemente que no la va a destruir por un diluvio. Simplemente que va a hacerlo de otra forma. Ahora en estos tiempos vemos que lo está haciendo de otra forma y lo va a continuar haciendo de otra forma. En Isaías 54:9, en el libro de Isaías 54:9 nos dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Vemos cómo la misma palabra de Dios nos va llevando a que todo esto es cierto, a que todo lo que está escrito se cumplió y se va a seguir cumpliendo. Dios conoce el corazón del hombre, pero pues podemos ver que hay dos partes: el pecado y la gracia, el amor hacia su creación y la misericordia. Nuestro Señor prometió que mientras la tierra permanezca, seguirá la siembra y la cosecha. Así es que por alimento no nos podemos preocupar hasta ahora. Dios designará tal vez si en algún momento eso se termine, pero hasta ahora y en ese momento lo que Dios prometió es que no iba a faltar ni la siembra ni la cosecha, que el frío y el calor iban a seguir hasta el día que se termine esta tierra. ¿Y cuándo va a ser ese día, hermanos? Cuando nuestro Señor regrese, cuando venga ese juicio por fuego. Nuestro Señor, esta tierra se va a llenar nuevamente de justicia. El Señor va a tomar nuevamente el control y va a hacer que esta tierra desaparezca. Por eso mismo debemos de ponernos siempre a cuentas con nuestro Señor, para que si Él quiere y nosotros obedecemos, estemos un día con Él. Bien, hermanos, vamos a concluir y después de que yo les diga la conclusión, vamos a hacer una pequeña dinámica. Nos van a hacer favor de repartirles unas hojas. No sé si todos alcancen, pero van a repartir unas hojas. Me imagino que todos traen una pluma. Y si no, a ver si alguien puede compartir su pluma. Vamos a concluir este capítulo 8, hermanos. Vemos que en este capítulo 8 se cumplió, en el capítulo 7 se cumple el juicio de Dios. En el capítulo 8 vemos la gracia de Dios hacia Noé y su familia. Y vemos que Dios cumple lo que promete. El hombre desafió la autoridad de nuestro Señor y no quisieron escuchar a Noé. Dios aún así, a pesar de que se daba cuenta de esto, tuvo paciencia
tuvo misericordia, hizo que transcurrieran mucho más días esperando que la gente se arrepintiera, esperando que la gente escuchara lo que Noé decía. Noé estuvo 120 años construyendo el arca y hablándole a la gente de lo que iba a suceder, y no quisieron escuchar. Y aún así, nuestro Señor esperó todavía 7 días más, aun cuando Noé ya estaba dentro del arca, y no quisieron escuchar. Nadie se arrepintió. Pero podemos ver que la gracia de Dios es maravillosa, porque todos los que estaban dentro del arca estuvieron a salvo y no sufrieron ningún daño. Y podemos ver que esa gracia y esa misericordia sigue hoy en día con nosotros. Que solo nos falta aceptar a nuestro Señor Jesús. Tal vez ya lo aceptamos en algún momento, pero siempre tenemos el tiempo de renovar nuestros votos. Porque a lo mejor nos hemos alejado, no hemos cumplido lo que Él nos dice, hemos sido desobedientes. Pero Dios nos llama a que renovemos esos votos. No sé si alguien esté aquí por primera vez, pero si es así, es el momento en el que Dios te dice: pasa al altar y arrepiéntete, acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Y si ya todos somos de casa, podemos renovar estos votos y podemos confesar nuestros pecados y decirle: Señor, solo tú vas a estar en mi vida y quiero ser obediente a ti y quiero tener fe para que tú sigas guiando mi vida. Amén, hermanos. Bueno, pues en las hojas que les repartieron vamos a hacer una pequeña dinámica. Esto no es para que usted lo ponga así y lo venere o no. Es simplemente una dinámica que usted puede usar como un separador de libros o cuando lo vea recordar la misericordia de Dios. No sé si todos en algún momento hicimos un barquito. Quien ya sepa, pues vamos a ir haciendo un barquito. Se dobla la hoja a la mitad primero y luego se vuelve a doblar así para que nos quede así. Ya que está así, simplemente es para que se marque esta parte. Vamos a doblar las esquinas hacia adentro para que nos quede de esta forma. Después las dos partes de abajo que nos quedaron abiertas, las vamos a doblar hacia adentro de cada lado. Para que nos quede así, ¿sí? Y vamos a ir doblando estas esquinitas hacia adentro. Quien pueda hacerlo, quien no pueda, no hay ningún problema. Ya que doblamos las esquinas, lo vamos a abrir para que nos quede como un rombo y vamos a ir doblando las partes hacia adentro. Y después lo vamos a abrir y nos va a quedar un barquito. Ustedes dirán: ¿qué le pasa a esta hermana que nos está poniendo a hacer barquitos? Vamos a imaginar que este es el arca. En nuestro barquito vamos a escribir nuestro nombre y vamos a poner que la gracia de Dios es un regalo no merecido. Es el poder capacitador de Dios que tiene para con nosotros y que es un regalo que no merecemos. Así que cuando usted vea este barquito, recuerde que Dios sigue teniendo gracia para su vida, para su familia.
que Dios sigue teniendo esa misericordia. Y de que así como un día Noé fue obediente a Dios y escuchó su palabra, nosotros debemos de ser obedientes a Él y escuchar su palabra. Ahora Dios nos habla de diferentes formas, pero si nosotros tenemos esa comunión con Dios, vamos a poder escuchar esa voz de Dios. Vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, qué es lo que Él quiere que hagamos en nuestra iglesia, que trabajemos en nuestra iglesia, que no solamente seamos oidores, que no solamente nos quedemos sentados, sino que de una u otra forma participemos en nuestra iglesia, participemos en nuestra congregación. Hay muchas cosas por las cuales podemos servir y cosas que a lo mejor no nos llevan mucho tiempo, pero Dios ve nuestro corazón y nuestra disposición a hacer todo esto. Así, hermanos, que la enseñanza de hoy es seguir siendo obedientes a Dios y seguir teniendo fe. Y que la gracia de Dios estuvo en esos momentos con Noé, con su familia, y que la gracia de Dios está con nosotros el día de hoy. Amén, hermanos. Pues dejo el lugar.